Buenas noches, vamos a iniciar el día de hoy con el estudio del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Así que estaremos viajando a través de estos primeros 15 versículos de este capítulo. En el estudio anterior vimos, y me refiero al capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús ya empezó a anunciar lo que venía. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Eso lo vimos en el estudio pasado. Jesús ya anuncia que va a haber una acción en contra de sus seguidores. Los siguientes dos versículos agregan: acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Así que vamos a entrar ahora sí al capítulo 16 y vamos a encomendar este estudio al Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra. Y aunque estamos viendo acá en Juan que Jesús anunciaba a sus seguidores que había rechazo, aborrecimiento y persecución, aquí en este país donde nos has dado la gracia de vivir, pues todavía hay una libertad de expresar nuestra fe en ti. Pero te pedimos también tu dirección para que a la medida que estudiamos la palabra, tú nos prepares, porque eventualmente experimentaremos también rechazo o aborrecimiento de parte de algunas personas. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien. El versículo 1 y 2. Dice Jesús: les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio, y esta palabra quiere decir prestar un servicio sagrado a Dios. O sea, dentro de los que se van a oponer, hasta en su oposición creerán que están sirviendo a Dios. Les hace la advertencia para que cuando suceda la persecución no se escandalicen. El significado de esto es que esa situación no los tome por sorpresa y se desanimen. Y aunque se los estaba diciendo, recuerden que esta era la noche anterior el jueves antes del día viernes, unas horas más tarde se iban a escandalizar, los iba a tomar por sorpresa una situación que es la que les presento aquí, está descrita en Mateo 26:31, y eso es allá en Getsemaní. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, aquí Jesús les habla de un pasaje del Antiguo Testamento. En los versículos 55 y 56 del mismo capítulo 26 de Mateo, nos dice: en ese momento Jesús dijo a la multitud, fue cuando llegaron a capturarlo, como contra un asaltante han salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y termina la cita. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Así que les mencionaba que Jesús les dice que les está hablando de esta manera para que no se escandalicen, y a las pocas horas o al poco tiempo, pues les pasó, los agarró esto por sorpresa y salieron corriendo, huyendo, como dice acá el versículo. Regresamos de nuevo a Juan. Otra expresión que Jesús les dice es que llegarán a ser expulsados de la sinagoga. Ahora, uno podría pensar que no van a poder entrar a la reunión,
pero más que ya no poder asistir a las reuniones, ser expulsado, y lo vimos en un estudio anterior, ser expulsado de la sinagoga implicaba ser cortado de los asuntos religiosos, económicos y sociales de la comunidad judía, incluyendo que podían perder el trabajo y obtener el rechazo de la familia. ¿Se recuerdan que aquel hombre ciego de nacimiento que Jesús sanó, él fue uno de los que expulsaron de la sinagoga, ¿verdad? Entonces, no era algo tan sencillo, sino era lo que tenía implicaciones más serias para estos creyentes iban a experimentar esto. Agrega también que cualquiera que los mate pensará que está haciendo un servicio a Dios. Bueno, pues es que sí hubo muerte. Si ustedes se recuerdan, ya en capítulo 7 de Hechos, pues nos narra la muerte de Esteban. Esteban era uno de los 7 varones llenos del Espíritu Santo que fueron seleccionados para atender a las viudas de origen griego en la comunidad cristiana inicial. Así que cuando Esteban da testimonio ante los líderes judíos, al final concluye el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor, recibe mi espíritu. Así que Esteban fue el primer creyente que muere por su fe. Por cierto, dicen que fue el primer mártir. La palabra mártir viene de una palabra griega que es martureo, y esa palabra sencillamente quiere decir testigo. O sea que cuando hablamos de alguien que decimos que es un mártir, nosotros asumimos pues que murió, pero realmente la palabra lo que dice es que es un testigo, y Esteban precisamente murió siendo testigo de Jesucristo. El otro que muere tempranamente es Jacobo, el hermano de Juan, el otro pescador. Recuérdense que el grupo cercano de Jesús era Pedro, Juan y Jacobo. Pues este Jacobo es el que muere allá en Hechos 12. Entonces, por aquel tiempo, dice el versículo 2, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. No nos confundamos porque más adelante en Hechos aparece otro Jacobo, solo que ese otro Jacobo era el medio hermano de Jesús, el que escribió la epístola de Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, este que murió aquí fue el hermano de Juan. ¿Queremos ver más de persecución? Hechos 9. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, y no se refiere a la iglesia centro bíblico el camino, sino del camino refiriéndose a Jesucristo, fuera hombre o fuera mujer. Y más adelante, cuando Pablo está describiendo su experiencia, allá en Hechos 29, relata Pablo acerca de sí mismo. Pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y cuando les mataban, recuérdense que Jesús dijo que la persecución implicaría hasta la muerte. Y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar. Y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía en las ciudades extranjeras. Este es Pablo, fue originalmente antes de convertirse, era un perseguidor de la iglesia. Así que, para resumir esta parte, podemos decir que, con excepción de Juan, el autor de este evangelio, y que estudiamos también que es el autor de Apocalipsis, que se considera que murió exilado, ¿verdad? Y de viejito, con excepción de él, prácticamente todos los apóstoles murieron por su fe. La tradición cristiana, o sea, los relatos que se han trasladado a través de contar unos a otros, mencionan que prácticamente todos los apóstoles de una u otra manera murieron por su fe.
En el caso de Pedro, se dice que murió crucificado y él pidió que lo pusieran de cabeza porque no era digno de morir como su maestro. A Pablo se considera que lo murió degollado, y estos dos fue en el tiempo de Nerón, y así pues los demás. Así que desde ese entonces ha habido persecución de cristianos a través de la historia, en todo tiempo y en todo lugar. Algunos emperadores romanos fueron bárbaros, ¿verdad? Con la persecución de cristianos. Usted se recordará que aparecían en el Coliseo contra los leones y mataban ahí cristianos. Fueron épocas en unas regiones, en otras y todo lo demás. Segunda Timoteo 3:12, Pablo le dice a Timoteo, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Es interesante, ¿eh? El que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. O sea que estamos anunciados. Ahora, usted podría decir, bueno, ¿y cómo estamos hoy día? Usted oye noticias de países donde se persigue cristianos. Oyendo a un pastor, dice que más o menos existen en el mundo unos 100 millones de creyentes en distintos lugares que están sufriendo persecución. Y usted podría pensar que esta persecución se da en China, por ejemplo, China comunista, o en algunos países árabes, que sí, ciertamente hay persecución, pero le voy a poner un par de ejemplos, que no es ni China ni países árabes. En esta primera noticia, vamos a ponerla ahí con el apuntador, acá dice que arrestan a una mujer por rezar en silencio afuera de una clínica de abortos en Reino Unido. Ahora imagínense, la dama no estaba hablando en voz alta, estaba parada frente a la clínica orando en silencio. Y entonces, ahí está solo el pedacito de la noticia. Pero usted ha dicho que está rezando, y eso es un delito. Lo que pasa es que está orando en silencio. Y ahí mismo un sacerdote también fue arrestado en Inglaterra por también orar en silencio en una clínica abortista. O sea, estoy hablándole de países donde aparentemente hay libertad, y estas noticias son una del 8 de marzo del 2023 y la otra del 11 de febrero del 2023. Ahora bien, una más. No sé si ustedes saben quién es Kirk Cameron. Él es un artista y bueno, aquí está la historia. Dice en la noticia en inglés, dice, a Kirk Cameron se le ha negado la hora de historia de parte de las librerías públicas por su nuevo libro que tiene un tema basado en la fe, ahora aquí en español. Con un libro para niños que celebra la familia, la fe y la sabiduría bíblica, el actor, escritor y productor Kirk Cameron no puede llegar a decenas de niños estadounidenses o sus familias en muchas ciudades de Estados Unidos a través del sistema de bibliotecas públicas, porque más de 50 bibliotecas públicas lo han rechazado rotundamente o no respondieron las solicitudes que él hizo. Esto que le estoy leyendo es de finales del año pasado y de este año. Este hombre se reúne, busca un salón de la biblioteca para leer este libro que, como dice aquí, está basado en la familia, la fe y la sabiduría bíblica, y porque ese es el tema, no le han prestado el salón o ni siquiera le contestan. Por cierto, ha insistido y con cierto apoyo legal le han abierto las puertas de algunas bibliotecas y él sigue trabajando en esto. Pero al mismo tiempo, así como a él le niegan ese tiempo de lectura bíblica donde van los papás con sus hijos, de lectura de este libro pues de base bíblica, estas bibliotecas sí apoyan otro tiempo de lectura, que es el que les enseño acá. Muchas de las mismas bibliotecas no le dan un espacio a Cameron, pero están ofreciendo activamente horas de cuentos, ahí dice Drag Queen, o programas similares para niños y jóvenes. Eso lo comenta Cameron y los que lo apoyan. Ahora ahí arriba en la foto, yo les estoy poniendo porque usted dirá que es una drag queen.
pues son personajes así como estos, ¿va? Estos son hombres que se visten de mujer, así de una manera exótica, como que fueran de cabaret, ¿verdad? Y entonces en las bibliotecas estos hombres vestidos de mujer, que se supone que no son ni gay ni transexuales, ¿verdad? Pero con lo que viven, quién sabe, y van a leer historias, y dentro de esas historias son las historias de temas donde van a hablar de que un niño puede ser niña y que la niña puede ser niño, ¿me entienden? Toda esta ideología LGBT. O sea, lo curioso, al que lee el libro basado en la Biblia, le niegan el espacio, y a estos otros, a estos sí les dan tiempo para lecturas. Bueno, esto lo traje solo para ilustrarles que la persecución y la oposición puede tener distintos matices. No necesariamente llega alguien con un palo a pegarle a uno, pero vimos aquí estos ejemplos de Inglaterra y esto que les mencioné aquí, ahí en Estados Unidos. Dice Jesús, esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Tanto religiosos como no religiosos persiguen a los creyentes porque no conocen al Dios verdadero ni a su Hijo Jesucristo. Hay que notar algo. La persecución puede venir de no creyentes y de religiosos, ¿verdad? Pablo era un religioso y en el nombre de su religión perseguía creyentes. Y pueden ser como los romanos, que no eran, pues, al menos religiosos al estilo de Pablo, y persiguieron creyentes. Y esto puede darse en un estado comunista, no es religioso y persigue a los creyentes. En China, los creyentes tienen que reunirse bajo de agua porque hay persecución, ¿verdad? Y únicamente pueden haber iglesias permitidas si son tipo light, entonces sí las dejan trabajar. Bueno, versículo 4. Sin embargo, dice Jesús, les he dicho estas cosas para que cuando venga su hora se acuerden de ellas, que yo se las dije. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Les habla de la persecución futura, o sea, esa es su hora, cuando venga su hora, para que cuando la experimenten, la persecución, tomen ánimo, como dijimos anteriormente, que no los agarre por sorpresa. Mientras Jesús estaba con ellos, él era el centro de la oposición. Los pasajes que hemos visto, a quien querían atrapar, al quien querían matar, era Jesucristo. No hemos leído que hicieran algo contra sus discípulos. Y anoto, mientras Jesús estaba con ellos, era el centro de la oposición. Al no estar, la oposición se dirigiría a sus seguidores, que es lo que pasó posteriormente. Versículos 5 y 6. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Y usted dirá, pero si ya vimos en unos pasajes anteriores que le habían preguntado. Bueno, veamos. En Juan 13:36, Simón Pedro le dijo, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Y en Juan 14:5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? O sea, y ahora Jesús les dice que no le preguntan a dónde van. Bueno, les dice esto porque al parecer los discípulos estaban más preocupados porque Jesús se iba a ir y los iba a dejar solos, que estar enfocados en que el que Jesús se fuera es porque iba a cumplir su misión. Jesús los iba a dejar porque iba a dar su vida en la cruz y luego iba a ascender al Padre. Así que y ya vimos en un pasaje anterior que en realidad deberían de haber estado gozosos porque el Señor iba a cumplir su tarea. El problema es que ellos hasta este momento todavía no lograban entender a cabalidad la obra de Jesús. El que Él cumpla su misión incluye que iba a enviar al Consolador. O sea, Él se iba, pero enviaba al Consolador, que ya lo hemos visto. Ahora miren, el problema de los discípulos es que ellos esperaban el reino prometido, porque Él era el Mesías, Jesús era el Mesías. Así que esperaban el reino prometido y una era de gloria. Y resulta que Jesús les dice que se va a ir.
y que van a ser aborrecidos y perseguidos. Los pobres saqueos estaban totalmente fuera de rollo. Por eso Jesús les está dando todas estas palabras. En los capítulos 14, 15, les dio fortaleza y apoyo, les habla de que les envía a un consolador, pero les está advirtiendo que también va a haber persecución. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. La partida de Jesús conlleva el cumplimiento del plan redentor de Dios. Jesús vino para dar su vida como pago en lugar de los pecadores de todo el mundo, ¿verdad? Así que esa era la tarea a la que vino. A la vez, esto implica que una vez que Él muere, es sepultado y resucita y sube el Padre, viene el envío del Consolador. Vimos que era la palabra paracletos, que quiere decir otro igual, uno como Jesucristo. Jesucristo se iba a la presencia del Padre y ahora el Espíritu Santo venía para morar en el creyente, para llevar a cabo la obra post-ascensión del Señor. O sea, después de que Jesús ascendiera, el Espíritu Santo se queda a cargo de la obra de proclamación del Evangelio. Los versículos 8 y 11 dice que cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, veamos qué quiere decir cada uno de estos elementos. Convencerá al mundo de pecado. Le hará ver, el Espíritu Santo, es esta obra, le hará ver al incrédulo que es pecador, llevándolo a experimentar la culpa correspondiente de ser pecador con el objetivo que se arrepienta. O dicho de otra manera, el Espíritu hace que el pecador reconozca su bancarrota espiritual. Si el ser humano no cae en cuenta y no reconoce que es pecador, que está en pecado, entonces no puede dar el paso de arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo es el que produce esa convicción en el no creyente, ¿verdad? Esa convicción de que está en pecado y es pecador, con el objetivo de que pueda arrepentirse y dirigir su mirada a Dios. Luego dice, en cuanto a justicia, convencerá al mundo de la pobreza, o sea, el mundo son las personas, convencerá al mundo de la pobreza de su concepto de justicia. O sea, el ser humano, la gente, tiene su concepto de justicia. Por ejemplo, muchos van a pensar que por portarse bien, que por sus buenas obras, porque no hacen tanto mal como otros, ese es su concepto de justicia y que por eso se sienten bien. Pues el Espíritu Santo los va a convencer de que su justicia no sirve para nada y los moverá a buscar la verdadera justicia que solo Jesús provee, la cual llegó a ser realidad con su muerte y resurrección. Un ejemplo de esto está en Isaías 64:6, donde dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y aquí está el nivel de la justicia del ser humano, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron al viento. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que el ser humano reconozca que su justicia es un trapo de inmundicia, que pueda ver que la única justicia que vale la pena es la del Señor Jesús. El tercer elemento, convencerá al mundo en cuanto a juicio. En Juan 12:31 Jesús afirmó, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Si el enemigo, o sea, Satanás, fue juzgado, la misma suerte le espera a los que están bajo su dominio. O sea, todos los que no creen están bajo el dominio de Satanás, a menos que se arrepientan. De esta realidad también el Espíritu Santo convence a los no creyentes, ¿verdad? Hay algunas otras tendencias de interpretar este pasaje, pero yo estoy más de acuerdo con esta, que es una tarea que el Espíritu Santo hace directamente sobre los individuos.
Se espera con esta tarea, esta obra del Espíritu Santo, que el pecador reaccione como se vio allá en Hechos 2, 36, 37. Se recordarán que en Hechos 2 el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes, 120 que estaban en aquel lugar en un segundo piso, y entonces Pedro, a diferencia de lo que estamos viendo en esta etapa, que estaban con miedo y todo, una vez que el Espíritu Santo entró en cada creyente, el mismo Pedro que había huido allá en Getsemaní, que había negado al Señor, ese mismo Pedro es el que se levanta y da el primer mensaje evangelístico. Y está aquí en estos versículos 36, 37. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, dice, la audiencia, eran como 3,000 o más personas. Cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y fue cuando Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícense en el nombre del Espíritu Santo, y creyeron como 3,000 y pico de personas. Bueno, esta tarea de convencimiento, de tocar los corazones, es lo que hace el Espíritu Santo. Por cierto, lo va a hacer a través de los seguidores de Jesús, porque cuando compartimos el Evangelio es cuando el Espíritu Santo está tocando el corazón. Si no compartimos el Evangelio, ¿a qué va a reaccionar la gente? Versículo 12. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Hasta ese momento, el Señor les ha dado la revelación que el Padre le encomendó, pero falta más. Sin embargo, todavía no es el momento de que sea dada. Será más adelante a través del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. La venida del Consolador, dentro de otras cosas, es a guiar a los creyentes hacia toda la verdad. Y esta verdad que no es propia, sino que viene de parte del Padre. La transmisión de la verdad que hará el Espíritu Santo estará en armonía con lo que ha enseñado Jesús, con una fuente común, el Padre. Se considera con este versículo que está hablando de lo que vendría en cuanto a la revelación de la escritura que se iba a hacer del Nuevo Testamento. Se considera que con la revelación contenida en el Nuevo Testamento, aunada a la que está en el Antiguo Testamento, se cumple esta tarea de guiar a la verdad. Así que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos la obra del Espíritu Santo que inspiró la escritura de la palabra de Dios. Versículos 14 y 15. Termina la sección. Dice Jesús: Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará, porque recibirá de lo mío y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije: recibirá de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo no vino a exaltarse a sí mismo, sino a Jesús. Cuando la iglesia en su actuar exalta a Cristo, es entonces cuando está siendo guiada por el Espíritu Santo. Así que nosotros decimos que como iglesia existimos para que Dios sea glorificado y para hacer discípulos aquí y en el resto del mundo. Así que cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, el Señor está siendo exaltado. Llegamos esta noche hasta acá y seguiremos con el resto del capítulo en un próximo estudio.